espacio extraatmosférico, patrimonio común de la humanidad. Es decir, son palabras del artículo 1, una patrimonio de la humanidad, la cuya utilización puede ser solamente en el interés y a beneficio de todos los seres humanos. Y pues bien, esto tratado ha sido violado, una norma muy simple, violada. Y de esta violación no se habla. El derecho ha quedado de ser un límite, una fuente de regulación de los poderes que inevitablemente son poderes salvajes. Ma el carácter de estos poderes salvajes es sobre todo su carácter destructivo de la naturaleza, destructivo también de los seres humanos. Yo creo que es totalmente improbable que 8 millones de personas, 8 mil millones, millardos de personas, 193 estados soberanos, 9 de los cuales tienen armamentos nucleares, un desarrollo industrial ecológicamente insostenible e un capitalismo eh, fundado sobre la rapina de los bienes comunes y de las resources naturales, pueden sobrevivir sin límites eh, y vínculos jurídicos. Io creo che está un último paso, un'ultima tappa en el desarrollo del constitucionalismo, que es una etapa implicata dalla naturaleza misma de las constituciones. Las constituciones nacionales y sobre todo las cartas de los derechos fundamentales, eh, la Carta de la ONU también, establece el principio de la paz, la igualdad de las personas, el carácter universal de los derechos fundamentales. Esto significa que debemos leer como violaciones de estos principios, de estas cartas constitucionales, sea la violación por comisión, es decir, las antinomias, cuanto la violación por omisión, la falta de actuación de estos principios. Existe una diferencia estructural entre eh, los derechos patrimoniales y los derechos fundamentales, mientras que los derechos patrimoniales eh, se produzcan simultáneamente a sus garantías, entendido por garantías los deberes correspondientes a esas expectativas positivas o negativas en los cuales consisten todos los derechos subjetivos. El crédito se produce simultáneamente al débito, la propiedad privada simultáneamente a la prohibición de su lesión. Eh, los derechos fundamentales tienen otra estructura conceptual. Son derechos que son establecidos también por constituciones que no se produzcan simultáneamente a su garantía, requieren leyes de actuación. No es suficiente establecer el derecho a la salud porque se produzcan hospitales en el mundo, el derecho a la instrucción porque se produzcan escuelas. No es suficiente establecer la paz porque se, se impiden, quedan le guerras. Como decía Immanuel Kant, la guerra es un hecho natural, la paz es un hecho institucional que debe ser instituida y garantizada. Pues bien, debemos reconocer un fracaso, un colapso total del constitucionalismo. Las constituciones nacionales son impotentes, en el sentido que no pueden
no son a la altura de los poderes globales. Cada constitución tiene varencia, vigor solamente en su territorio. Es un fracaso del este embrión de constitucionalismo representada por la Carta de la ONU y las tantas cartas de los derechos humanos. Un fracaso que es el resultado de dos vicios. Ante todo, estas cartas no son una constitución rígida. Esto produce que sus violaciones pueden desarrollarse impunemente. Eh, Está establecida la paz, ma dal 45 a hoy están miles guerras, cada año, muchas guerras. Las guerras se están normalizando como instrumento de solución de las controversias internacionales. Y naturalmente los derechos fundamentales son derechos garantizados malamente solamente en los países más avanzados, eh, sobre todo en Europa, ma sobre todo los derechos sociales no son garantizados en la gran parte del mundo. Esto es el primero vicio, la falta de rigidez. Sobre todo esta otra falta que es el efecto de esta característica conceptual de los derechos humanos y de la paz, que son expectativas que requieren normas de actuación. Pues bien, no se ha pasado nada. No se ha introducido normas de actuación e instituciones de garantías. No se ha instituido una garantía de la paz. No se ha producido una garantía de los derechos humanos. ¿Y cuáles son estas garantías? Son las garantías que este proyecto de inclusión de la tierra ha propuesto al interno del texto constitucional. ¿Cuál es la garantía de la paz? No puede ser, obviamente, solamente tratados internacionales de prohibición de armas nucleares, que naturalmente deben ser eh, eh, defendidos. Sin embargo, no son suficientes porque los tratados pueden ser violados. La única garantía capaz de impedir las guerras es una ah, previsión eh, de la producción y del comercio de las armas, no solamente de las armas nucleares, mas de todas las armas, como crímenes contra la humanidad. Sin armas, las guerras serían imposibles. Hoy está en el mundo 480.000 homicidios, el 80% de los cuales con armas de fuego. Pues bien, la prohibición como crímenes de la producción y el comercio de las armas produciría obviamente el colapso, el crollo de la criminalidad y también de las organizaciones terrorísticas y también de las organizaciones mafiosas, cuya potencia en el hecho que son armadas, la potencia de las organizaciones criminales es la violencia de las armas. Y sobre todo, serían imposibles las guerras, porque naturalmente serán posibles homicidios, es imposible que se pueda vivir en un mundo perfecto, perfectamente constitucional, siempre serán violaciones, ma el número de los homicidios sería incomparablemente más bajo. Las cifras son elocuentes. En Italia que produce armas y vende armas. Sin embargo, ninguno tiene armas, quasi nessuno, yo no conozco ninguno que tiene armas. El número de los homicidios es menos de 300 cada año. En Brasil son 50, 60 mil. Ma sobre todo, las guerras sería imposible. Se puede matar con los velenos, con eh, con i coltelli da cucina, ma non si può
hacer guerras con los velenos o con i coltelli da cucina. Es decir, que sería imposible por los estados eh, hacer guerras. Y la producción clandestina de carri armati no es posible como la producción clandestina de las drogas. Y sería imposible por los estados tratar la compra-venta de armas por parte de organizaciones clandestinas y criminales. Esta es la sola, la verdadera garantía de la paz. Y la distancia entre la simplicidad de esta garantía y el hecho que sea considerata utopística y realística es el signo de la distancia entre la razón y la follia, entre el interés de la humanidad a su supervivencia y el interés de un pequeño grupo de profittadores. ¿Y cuál es la verdadera garantía de la naturaleza contra el calentamiento global? Contra la devastación de la naturaleza. Es, es previsto también en el proyecto de construcción de la Tierra que he elaborado en 100 artículos, es la institución de un demanio planetario, que es una vieja institución del derecho romano, es decir, la res comunes omnium, aire, agua potable, las grandes selvas, las grandes ghiacciai, que tiene que hacer con la condición de vida y quindi de sopravvivencia de cualquier forma de vida, inclusa la humanidad. Y estos bienes comunes deben ser sustraídos al mercado y debe ser prohibido gradualmente, antes con la tasación muy fuerte, después con la prohibición, la utilización de energías no renovables. ¿Y cuál es la garantía de los derechos fundamentales? Del derecho a la salud, del derecho a la instrucción, del derecho a la subsistencia. Es la creación de instituciones de garantías que deben ser independientes de la esfera pública, de la esfera política. Un servicio sanitario global, gratuito, universal. Un servicio escolástico también universal, gratuito y global. Una renta de ciudadanía, de subsistencia también global y una unificación del derecho del trabajo con garantías de los trabajadores y un salario mínimo que debe ser cuanto menos el doble de la renta de subsistencia. Y naturalmente, por financiar estas instituciones de garantías, una fisco global, una fiscalidad global fortemente progresiva, que tiene la función no solamente de financiar las instituciones de garantías, también tiene la función de impedir la acumulación de riquezas terminadas, que, que Centro tiene una riqueza de 473 mil millones de miliardos de Elon Musk o de 237 miliardos de Jeff Bezos. No es posible utilizar una riqueza de estas proporciones. Y naturalmente esta riqueza tiene siempre el peligro de ser utilizadas por finalidades ilícitas como la corrupción de la esfera pública, la- el condicionamiento de la política, la compra de diarios, eh, la deformación del mercado y también de la democracia. Una fiscalidad global, el mundo tiene una enorme capacidad tecnológica de producción de lo que sirve
a la sobrevivencia. Y sería muy fácil producir la sobrevivencia, los derechos sociales de todos en un mundo pacificado, all'insegna de dos valores, la paz como condición prejudicial de todos los otros valores y la igualdad. ¿Qué es la igualdad? La igualdad es el igual valor asociado a todas las diferencias que hace de cualquier persona un individuo diferente de los otros y de cualquier individuo una persona igual a los otros. Y por otra parte, la igualdad es la reducción de las desigualdades económicas y materiales. Esto significa que una constitución es más legítima, necesaria, urgente a nivel mundial que a nivel nacional, porque a nivel mundial que son eh, más profunda la diferencia que la Constitución tiene el papel de garantizar a través de los derechos de libertad y la desigualdad que tiene el papel de reducir a través de los derechos sociales. Esto significa que una constitución es más importante, legítima a nivel europeo que a nivel italiano, a nivel nacional, cosmopolita que a nivel europeo. Eh, por la necesidad de garantizar, en este sentido, un constructivismo global no es un mutamento de paradigma, es la actuación de un derecho vigente, porque tenemos en el derecho internacional cartas internacionales que establecen la igualdad, los derechos humanos. Esta cuestión de la tierra es, a través de su rigidez, la precisión de su rigidez, y sobre todo la introducción de instituciones de garantías, la actuación del paradigma constitucional. Esto produce, tiene que hacer con un problema teórico que ha sido anticipado da María Candelaria Quispe, que es una constitución. Aquí yo creo que la cultura jurídica debe liberarse, emanciparse de la suditancia a una vieja teoría que ha sido elaborada da Carl Schmitt, que no debemos olvidar, ha sido un jurista nazista, que ha identificado la Constitución con una norma conectada a través de un nexo conceptual con el Estado Nacional y con el pueblo, con un demos considerado como totalidad, con la idea que la minoría tiene el deber de hacer propia uh, después el resultado electoral de la voluntad de la mayoría. Y todos los que no se uniforman a esta voluntad son enemigos. Pues bien, esta concepción de la Constitución identitaria, nacionalista, no solamente es contraria al senso de las constituciones democráticas como límites y vínculos a los poderes, a cualquier tipo de poderes, no solamente estatal, también capitalístico, también supranacional, es sobre todo desmentida de todas las constituciones avanzadas de los países democráticos y de las cartas constitucionales. Es desmentida porque en las cartas más avanzadas está el principio de igualdad, el universalismo de los derechos humanos y quindi la idea del constitucionalismo como el constitucionalismo nacional es en contradicción con el contenido mismo de nuestras constituciones y sobre todo de las cartas constitucionales de los derechos humanos, que son universales y no identitarias, internacionalista y no nacionalista, antifascista y no fascista. Esta un'ultima cuestión, también una cuestión teórica, una cuestión metateórica. La única crítica que ha sido producida
a este proyecto de un constitucionalismo global es su carácter utopístico, su carácter irrealístico. Pues bien, yo creo que debemos eh, analizar el significado mismo de realismo que invocado contra esta perspectiva de progreso civil, moral y político. Eh, es que he expresado este realismo, que yo llamo realismo vulgar, de la tesis no están alternativas a lo que se pasa. Es un realismo ideológico que naturaliza, naturaliza lo que es artificial, naturaliza la realidad social, es decir, la política, el derecho, la economía, que no son hechos naturales, son hechos artificiales, sociales, que dependen de la responsabilidad y de la acción de, de los seres humanos. Es un realismo vulgar que considera como fenómenos naturales los fenómenos sociales, jurídicos y políticos y, por otra parte, ignora la realidad natural de las catástrofes que están produciéndose frente a, a nosotros, es decir, las guerras, el cambio climático, el inquinamiento, las grandes catástrofes, piensas a lo que se ha pasado en California, a lo que asistimos cada día en todo el mundo, aluviones, siccità, el cambio climático está produciéndose en todo el mundo. Naturalmente en los países más ricos y sobre todo los titulares de poderes, a las personas más ricas, no tienen la percepción de de esta, de este fenómeno. Por eso el problema se resuelve eh, adaptando los termóstatos, los termosifones, los condicionadores de área. Ma estos cambios se está produciendo daños incalculables por las poblaciones pobres del mundo, sobre todo las poblaciones que viven eh, en zonas costeras. Por otra parte, este realismo vulgar es un realismo ideológico que legitima la realidad. Está una legitimación encrociada entre teoría realística y realidad. La teoría realística se legitima como descripción de la realidad y la realidad es legitimada de la teoría. Io creo que frente a esto realismo vulgar debemos oponer un realismo racional. El realismo racional es el realismo de Thomas Hobbes, de Immanuel Kant, es sobre todo el realismo de nuestras constituciones, que frente a injusticias, a, a catástrofes, a problemas de carácter sociales, que en este caso tiene que hacer con la sobrevivencia misma del mundo, formulan mm, remedios que pueden ser solamente remedios de carácter global. Este es realismo racional, un realismo que tiene que hacer con el carácter artificial de la respuesta a lo que se pasa naturalmente. Diceva, ho ricordato la pagina di Kant, que la guerra es un hecho natural y la paz es un hecho artificial que debe ser instituida. Ma la misma cosa se puede decir por la democracia, que es un hecho artificial de gran complejidad. Es la autocracia que es un hecho natural. La misma cosa se puede decir por los derechos fundamentales que son leyes del más débil, artificiales, contra la ley del más fuerte, que prevale en esencia
de derechos fundamentales y sobre todo de sus garantías. Lo que es natural es la ignorancia, la maladía, la violencia, la criminalidad, la sopraffazione. Lo que es artificial son las garantías de la libertad, la garantía de la salud, de la instrucción, la garantía de la paz. Y todo esto debe ser construido. Por eso ho intitolato un libro reciente La construcción de la democracia. La democracia es el producto de una construcción. Y tenemos la responsabilidad, todos como seres racionales. Es una responsabilidad sobre todo de la política, ma frente a una política subalterna all'economia, io credo che questo è il momento nella storia nel quale la ciencia jurídica, la cultura jurídica, la cultura política debería tener un papel de defensa de la razón, es decir, de defensa del derecho como límite y vínculo a los poderes salvajes que en este caso pueden producir la extinción de la humanidad. Estamos en un estado de naturaleza global que es muy más destructivo, incomparablemente más grave del estado de naturaleza hipotizado por Thomas Hobbes. Por dos razones, porque tenemos una capacidad destructiva con los armamentos nucleares y con la producción de anidride carbónica incomparable con las armas del siglo XVII, nel quale escribeva Thomas Hobbes, y sobre todo porque estas catástrofes son irreversibles. Es- Estamos frente al peligro que no podemos regresar. El problema del tiempo. Hemos perdido tiempo. Estamos perdiendo tiempo. No tenemos tiempo. El verdadero problema es que tenemos solamente 50, 100 años. Puede ser 150 años, pero no más. La tecnología puede ayudar a retardar, ah, ma es inconcebible, imposible que una humanidad que tiene estos medios de destrucción masiva de la naturaleza y también de las personas humanas, de la condición de vida, pueden sobrevivir eh, sin límites y vínculos. Por ello, la verdadera utopía no es este proyecto de construcción de la Tierra. La verdadera utopía es la idea que los más poderosos, los países más poderosos, los privados más poderosos pueden sobrevivir sobre la hambre, la, eh, la muerte de mil millones de personas sin producir un aumento constante de guerras, terrorismos, criminalidad organizada, fina al suicidio de la humanidad. Y yo creo que esto significa que por la primera vez la cultura jurídica, que en su tradición es una cultura conservadora, muchas veces reaccionaria, puede desarrollar un papel de transformación en sentido progresivo. Digo esto por los jóvenes. Tiene un fascino nuevo que no ha tenido nunca más. El fascino de una ciencia de la transformación. Debemos, yo creo, eh, hemos constituido una asociación constituente Terra que ha producido muchos centros, lugares en tantas universidades de elaboración también de enmendamentos, de integraciones, por producir un proceso constitucional global dal bajo. Esto creo que es una terrible lucha de elaboración
intelectual, civil, que debe producir el compromiso de todas las personas que tiene senso cívico, que tiene la razón en, en el sajo de Kant sobre el iluminismo, son las personas que tienen el deber del uso de la razón. No estamos brutos, somos seres racionales. Y esta appello alla razón es la misma cosa del appello a un constitucionalismo global. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas, muchísimas gracias, profesor Ferrajoli, por sus profundas reflexiones y por esta conferencia tan importante que nos conmina a que estamos contra el tiempo como humanidad. Como hemos podido advertir, el profesor Ferrajoli apuesta claramente por un constitucionalismo más allá del Estado-nación. Ello supone 4 aspectos básicos como mínimo: un constitucionalismo supranacional, un constitucionalismo capaz de controlar, esto es, limitar el poder no solo del público, sino también y sobre todo de los privados, un constitucionalismo social que reconozca y garantice los derechos sociales y no solo los derechos de libertad, un constitucionalismo de bienes fundamentales, desde los bienes comunes a los fármacos esenciales y a la alimentación básica como prolongación de los derechos fundamentales. En suma, un constitucionalismo global como actuación de la lógica universalista del constitucionalismo tomado en serio. Enseguida tengo el gusto y el honor de dejar en el uso de la palabra al magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales e impulsor de esta conferencia, que el día de hoy ha tenido una acogida extraordinaria. En ese sentido, permítanme agradecer de manera especial a las 489 personas que nos acompañan en el Zoom y otro grupo de personas que nos siguen por las redes sociales. Y nos siguen desde distintas ciudades que nos están escribiendo: Huánuco, Cajamarca, Ayacucho, Trujillo, Piura, entre otros, mi querido Puno, del que están conectados un número importante de personas. También agradecemos de manera especial la participación de los asesores del Tribunal Constitucional que el día de hoy están presentes aquí escuchando al profesor Ferrajoli. Y claro, también quisiéramos agradecer de manera especial a nuestro director ejecutivo, el profesor Juan Manuel Sosa Sacio, también impulsor del evento y que está aquí con nosotros atento a la conferencia. Magistrado Ochoa Cardich, le dejo en el uso de la palabra. Adelante. Saludos a todas y todos. Esta ponencia del profesor Ferrajoli nos invita a una reflexión teórica y una reflexión de vida, ¿no? Me voy a referir brevemente a la obra de Ferrajoli en relación a su influencia en nuestro Tribunal Constitucional. Como sabemos, el profesor Ferrajoli es uno de los grandes difusores del garantismo. Ha sido conocido especialmente por el garantismo en materia penal. Y en esta propuesta de constitución de la tierra lo ratifica, ¿no?, con artículos que propone sobre el derecho al proceso justo y al principio de legalidad, que siempre tenemos presente en la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional. El actual pleno lo podemos considerar garantista en gran medida en clave ferrajoliana. Por ejemplo, nosotros hemos sacado un precedente, emitido un precedente en materia de prisión preventiva, que era muy necesario. Recientemente hemos resuelto un habeas corpus sobre el principio de congruencia penal, congruencia entre el hecho punible imputado en la investigación con relación
al hecho punible que es materia de la acusación y que están siendo muy comentados en los últimos días. Pero también asumiendo la posición de amparar la ley del más débil, ¿no? También tenemos jurisprudencia en materia de derechos sociales, ¿no? Y el profesor Ferrajoli ratifica esta posición en esta propuesta de la Constitución de la Tierra, ¿no? Entre otros derechos sociales, se refiere al derecho a una renta mínima vital, que me parece muy interesante, ¿no? Que es uno de sus aportes, ¿no? Y ratifica la universalidad de los derechos a la salud, a la educación, ¿no? Y otros. Ahora, nos ha hecho una presentación que uno podría mirarla como pesimista, pero de otro lado nos plantea una constitución de la tierra que también podría ser criticada como utópica. ¿Por qué pesimista? Bueno, en realidad es más realista que pesimista, ¿no? Porque parte de una realidad concreta de muchas amenazas de catástrofe para la Tierra. Una catástrofe nuclear y una que tenemos el día de hoy, que es la catástrofe ambiental, ¿no? Que padece el planeta, y padecemos todos, porque todos estamos en este barco, pero daría la impresión que estamos en el Titanic, ¿no? En rumbo de colisión, ¿no? Inminente e irreversible.